Este evangelio que escuchamos está narrado con especial intensidad. Jesús se pone en camino hacia Jerusalén, pero antes de que se aleje de aquel lugar, llega corriendo un desconocido que cae de rodillas ante él para retenerlo. Necesita urgentemente de Jesús. Él, Jesús, siempre está al encuentro de nosotros. Aparece en nuestra historia. No se ha ido, está ahí. Quiere que tú, como este hombre, un desconocido, uno corrías a él, no tiene nombre. Y el otro evangelio, un joven, aquí dice uno, se acercó a él. Tu nombre o el mío, tú o yo, a Jesús, para retenerlo. Señor, no te vayas. Y él entra en mi historia, porque lo necesitamos a él. De rodillas, preguntarle a él muchas cosas. ¿Cuál es tu pregunta para Jesús hoy? Señor, más que nunca, hoy el mundo, la iglesia, te necesita. No es un enfermo quien llegó a él, que pide curación. No es un leproso que del suelo implora compasión. Su petición es de otro orden. Lo que él busca en aquel maestro bueno es la luz para orientar su vida. Jesús es aquel que orienta mi vida, nuestra vida. Una vida sin Jesús es una vida de oscuridad, de espesuras profundas. Sin Jesús el hombre no camina bien. Como este el evangelio hoy, búscale. Y ante él te arrodilla y pregúntale las preguntas existenciales por tu vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y lo busca y le dice, maestro bueno, ¿qué quiere que haga para tener la vida eterna? ¿Qué haré? Pregunta, ¿qué haré? No es una cuestión teórica, sino existencial. No habla en general. Quiere saber qué ha de ser él personalmente. Tú, yo. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Antes que nada, Jesús le recuerda que no hay nadie más bueno que Dios. Antes de plantearnos qué hay que hacer, hemos de saber que vivimos ante un Dios bueno como nadie. En su bondad insondable hemos de apoyar nuestra vida. La vida se apoya en Él. Hoy Jesús está hablando de los apegos nuestros. ¿Qué te apega para seguir a Jesús? ¿Cuáles son tus apegos que te impiden seguir a Jesús como debe ser? Como es la segunda lectura, ¿no? Que esa palabra traspase donde se junta espíritu y carne. Y en la primera lectura, la sabiduría. Todo lo demás, comparado con Dios, es nada. Lo máximo es Dios. Y con Él tenemos esa nada que tanto buscamos nosotros. Luego Dios le recuerda a él los mandamientos de ese buen Dios. La respuesta es admirable de este hombre, de esta persona, tuya o mía. Todo, Señor, todo eso que dice la ley de Moisés, los mandamientos, esos no. Los he cumplido desde mi juventud. Siempre los he cumplido, Señor. Desde pequeño los he cumplido. ¿Qué me falta? Porque él tenía en su corazón algo más grande. Esta persona quería algo más grande. No tanto precepto, ni tantas cositas, ni tanta casuística. Quiere algo más grande, más existencial, más vivencial, más profundo. Quiere vida eterna. Y Dios, ante eso, Dios se queda mirándolo con cariño. Dice la palabra, lo amó, lo miró y lo amó. Y le dice,
porque lo ve insatisfecho. Es decir, era rico. ¿Qué debía hacer? O sea, necesitaba algo más profundo, más de él. La riqueza no es todo en la vida. Buscaba más y encontró a quien da respuestas. Dios, el Señor, da respuestas a ti y a mí. Jesús entiende muy bien su insatisfacción. Una cosa te falta. Ahí viene lo que le falta a este hombre. Siguiendo la lógica del hacer, de lo mandado, para poseer la vida eterna. Usted va a misa los domingos, venga, no la pierda nunca, pero la hace por precepto. Lo hace por cumplimiento. Y aquí viene aquí por convicción. Porque en la Eucaristía Dios me da respuestas. Porque en la Eucaristía Dios me satisface mis situaciones limitantes. Entonces, Dios le dice, para que tenga vida eterna, lo manda. Vende lo que tienes, dale eso a los pobres, sígueme. Tendrás en la vida eterna con eso, un tesoro en el cielo. El hombre se puso muy triste al ver que Jesús le decía que se desapegue. Y dice la palabra, frunció el ceño, se ve triste porque era muy rico. Siguió rico, pero pobre para Dios. El ser humano, todos tenemos una aspiración, una aspiración a algo. Qué bueno, ¿no? Aspiramos a hacer algo en la vida, algo importante, estudiar, lo que implica la tierra, lo que implica este mundo. Pero búsquelo bien. Esa búsqueda profunda que usted y yo tenemos, Dios nos invita a orientarla de otra manera, desde Él, desde Jesús el Señor. Cuando la vida se orienta desde Él, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Por eso Jesús le invita a orientar su vida desde una lógica nueva. Lo primero es no vivir agarrado a sus posesiones. Vende lo que tienes. En segundo lugar, ayuda a los pobres. Dales tu dinero. Por último, ven y sígueme. Hay un qué hacer, hay un hacer. Vende, dalo, sígueme. Será libre para Dios y así tendrás la vida del reino. La pregunta para ti, para mí hoy es con tu nombre propio. Guido, Jaime Román. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué te ata? Que de mí te separa. ¿Cuál es tu apego que de mí te separa? De ese apego que me separa de Dios, tengo que dejarlo para ser plenamente feliz en Dios. Si tu apego te hace feliz y ahí te quedas, listo. Sé feliz con tu apego. Pero la felicidad plena y total se encuentra con Dios. Carolina, ¿qué vas a dejar? ¿Cuál es tu apego? Y el hombre se levanta y se aleja de Jesús. Se va triste. Encontró el tesoro y lo deja. Encontró la sabiduría, Jesús, Dios, y la deja. Sus apegos, seguramente su lucha, su vida fue eso y la consiguió y se gozó la vida en eso. Ahora dejar yo esto que me conseguí en mi vida, dejarlo por este. No fue capaz y se fue. Pero era un buen judío. Era un buen católico, como aquí nosotros, de misa diaria o dominical, y para de contar. Olvida su mirada cariñosa de Dios. Dice la palabra, lo miró y lo amó. Y se va sin ese amor. No fue capaz de desprenderse de lo mucho o nada que tenía. Es más Jesús que lo que usted y yo tenemos. Sabe que nunca podrá conocer la alegría y la libertad de quienes siguen a Jesús. Marcos nos explica que era muy rico. ¿No es esta nuestra experiencia de cristianos satisfechos
de los países ricos. Hay personas que trabajamos por el bien material y hay que hacerlo, claro que sí, pero no es la máxima de la vida. Se gasta toda la vida uno en eso. Para Dios, miseria le damos de tiempo, escasamente el domingo. Un hombre se acerca a Jesús, es rico, no tiene problemas materiales, tiene todo. Una buena EPS, un buen coche, un buen apartamento, unos hijos, una esposa, en fin, tiene todo el hombre. Era su vida, no tiene problemas. Su conciencia no le acusa de nada, de misa diaria, de misa dominical, de rosario diario, pero sin práctica. Luego el culto, de pronto vacío. Sin embargo, se le ve agitado, viene corriendo, urgido por su inquietud, se arrodilla, que bien, ante Jesús como último recurso y le hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para evitar que mi muerte sea el final de todo? Jesús le recuerda los mandamientos. Según la tradición judía, son el camino de la salvación. Hoy es el Evangelio. Pero omite lo que se refieren a Dios. Amarás a tu Dios, santificarás sus fiestas, porque era todo, ¿sí? No adulterar, no falsificar, no mentir, no robar. Les faltaba lo otro: adorar a Dios con tu corazón total y al prójimo amarlo como tú te amas. Faltaba eso. Solo le habla de los que pueden hacer daño a las personas. No matarás, no robarás. Luego añade por su cuenta algo nuevo: no defraudarás, no prives al otro de lo que debes. El amor. Quiere Dios que seamos transitivos, que mis bienes se compartan con aquellos que no tienen. Mis hijos, hoy Dios sale a nuestro encuentro, al camino, corre como este joven, urgido de él, y pregúntale la pregunta tuya, la mía, y Dios responderá a tu inquietud. Veo a la gente hoy urgida de muchas cosas, de todo menos de Dios. Urgido del pan, busquémoslo, de muchas cosas, y corremos por eso y gastamos la vida en eso. Nadie corre por Dios, muy pocos lo hacemos. Al ver que el hombre ha cumplido esto desde pequeño, Jesús se queda mirándolo. Lo que le va a decir es muy importante. Siente cariño por él, lo ama, es un hombre bueno. Jesús le invita a seguirlo a él hasta el final. Le falta una cosa: vende lo que tienes y el dinero dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús habla claro. No basta pensar en la propia salvación, hay que pensar que el otro tiene necesidades. Vende lo que tienes, dale eso a aquel que aguanta hambre, a aquel que tiene necesidad, a aquel que está violentado, a aquel que está con duelo, a aquel que tiene luto, a aquel que tiene llanto. Hay que ir allá. Eso quiere Dios. Entonces, hermano, la urgencia es esa: acompañar a los que están necesitados, a los que sufren, a los que lloran, a los marginados. Se es sabio. Se es sabio cuando cumplimos esta lectura que leyó nuestro hermano David. Es decir, yo creo que todo, ¿cierto? Normal, humanamente normal. ¿Quién no quiere tener tronos? Estar en el trono social, en la cúspide social, tener influencias de todo nivel, sociales, políticas, económicas, incluso religiosas. ¿Quién no quiere tener esto? Es la ambición humana, es el bien humano, tener sitio de honor, tronos, ¿sí? Tener riquezas, piedras preciosas. Dice aquí el autor: preferí la sabiduría más que estas cosas. Siendo sabio, tengo estas cosas.
sea, vamos al revés. La dinámica es buscar a Dios, ser para Dios, estar con Dios. Y todo esto, el trono, las influencias, el coche, la casa, la familia, todo eso, la guitarra, el piano, micrófonos, eso vendrá por el sabio. Pero vamos al revés, me desgasto en estas cosas. Si por Dios me desgastaría. Todo eso que he mencionado viene de sobra. Entonces se dice, preferí a Dios, la sabiduría, que esto que he mencionado. Todo el mundo busca estas cosas y busquémosla, pero desde Dios. Cuando busco las cosas sin Dios, me acumulo, ¿no? Y guardo. Y quizás no dé nada a nadie. Es el error que comete la gente. La acumulación de bienes de disfrute. Cuando muchos de ellos adolescentes, yo diría, hay que repensar la pobreza. Es decir, cierto, hay ideas buenas, ¿cierto? Hay ideas buenas que se dañan. Había una idea buena, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con las TIC, ¿no? ¿Sí? Una platica para darle internet a los campesinos. Y eso se evaporó. 70.000 millones de pesos que se perdieron. Y los niños del campo, los centros poblados, sin internet, sin conectividad, porque unos cuantos prefirieron estos bienes más que seguir a Jesús para darle al pobre. Amén. ¿Me va a entender, cierto? Clarito, ¿verdad? Hermano, mientras el hombre se llene de ambiciones humanas, son válidas. Pero cuando mi ambición atropella al hermano, no es válido, pecado. Necesitamos culturizar al ser humano. Y como dice también la palabra en la segunda lectura, ¿no? Entonces, hermanos, esa palabra de Dios que es eficaz, hoy me inquiete, me interrogue. Desde la dinámica de Jesucristo el Señor, cuando me dice a mí, ven lo que tienes, o sea, mis apegos, entonces tengo que darle a aquellos que carecen de lo elemental para vivir. No es posible que en el siglo XXI todavía veamos escuelas bajo un palo de mango, o un burro llevando libros. Tableritos todavía de tiza. Maestros mal pagos. Entonces eso daña el ambiente humano social. Quiere Dios que nos hacemos, decía el Salmo, de su misericordia, para que estemos alegres. Cuando usted sea misericordioso, igual que yo, sería alegre. Y un ejemplo sencillo, David, no me responda, pero me mira. Cuando David es una señora aquí en la parroquia que trabaja con la parroquia, y gracias por lo que hace en la parroquia, y muchos de ustedes igual. Cuando David hace un bien, ¿cómo se siente? ¿No? Usted no se siente como que, ¿no? Cuando yo hago un bien, yo me siento feliz, porque dice la palabra, Señor, tu misericordia, Señor, y seremos felices, alegres. Cuando usted practica la misericordia, usted es feliz. Cuando usted ayuda a alguien y a alguien le soluciona el día o un problema, usted se siente sabio, usted se siente, como digo, usted se siente espectacular, ¿o no, David? Todos, cuando hago algo por alguien, le saco de un aprieto, uno se siente, ¿no? ¿Sí? Grande, eso hay que hacer. Cuando yo hago la misericordia, seré feliz. Eso quería Dios de este hombre. ¿Ves lo que tienes? No era feliz, estaba inquieto, tenía mucho, era tan rico que tenía plata. ¿Cómo es? Era tan pobre que tenía plata. En fin, entonces lo vi insatisfecho. Le dice, bueno, haga esto. Y no fue capaz, porque se apegó a su dinero. Se lo ganó él, era un hombre bueno. Ahí no hay corrupción. Pero Dios lo manda más allá. Con Dios siempre es un paso más allá. No se quede con las buenas intenciones. Hay que ir más allá. Hay un lado claro en el Evangelio de Jesús. La vida
no se nos ha dado para hacer dinero, para el éxito o para ganar un bienestar personal, sino para hacernos hermanos, fraternos. Pero alguien pensará así, ¿no? No, yo vine aquí a hacer dinero, aquí vine aquí a ser famoso. Es su opción y será válida. Pero Dios no quiere eso de ti ni de mí. Dios quiere que nos hagamos hermanos. Los hermanos se ayudan con misericordia, se aman. El Papa hoy lanzó al mundo, ¿no?, el sínodo de la iglesia. Comunión, participación y misión. El sábado entrante, 16 de octubre, a las 10 de la mañana, será lanzado aquí en Barranquilla el año del sínodo. Debe ir de la parroquia, deben ir algunos, sobre todo la escritura, debemos ir a ese sábado, 10 de la mañana, a lanzar el sínodo. Una iglesia sinodal, una iglesia en comunión, una iglesia en misión y en participación. Seremos todos escuchados. Una iglesia en escucha del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para remediar el mal del mundo. Entonces, hermanos y hermanas, quiere Dios que nuestra asistencia no sea solamente conseguir bienes, sino ser hermanos unos de otros. Amén. Quiere Dios, hermanos, que usted mire con fe el proyecto de Dios, un proyecto que lo único que importa es crear fraternidad, crear iglesia, crear comunidades de amor y discernir. Te propongo hoy que hagas tu discernimiento personal, te introyectas. ¿Qué apego debo dejar? ¿Qué me impide seguir a Jesús? ¿Qué me atranca? ¿Qué me impide seguir a Jesús? El hombre más logrado no es, como a veces se piensa, aquel que consigue acumular más cantidad de dinero, sino quien sabe convivir en amor fraterno. Ese es el importante en la comunidad. Bueno, mis hijos, mis hijas, vamos a intentar hoy, esta noche o durante el día, cuando usted esté solito, haga su reflexión personal. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu apego? No se apega hasta una silla. No se pega hasta una silla. Hay apegos que son un televisor. Ay, Dios mío, los que ven fútbol, ¿no? Hoy, la señora de 4 a 6, mija, quietecita, porque está el varón hoy viendo Brasil-Colombia. Si le toca el control, el más se descontrola. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso.